enseño los sábados a los jóvenes, a los adolescentes, a la reunión que dirijo. Cada quincena, cada vez que el pastor me diga, también enseño a los matrimonios. Y también en el grupo pequeño, los miércoles, también estamos enseñando. Y uno podrá decir, ¿qué hacemos para enseñar a tanto grupo? ¿De dónde sacamos tantos temas? Hay ocasiones en las que me tocaba enseñar un domingo y enseñaba sábado. Hay ocasiones en las que era tentado a enseñar lo mismo del sábado, que enseñé a los jóvenes para enseñarlo a la congregación. Pero siempre me picaba el hecho de que, pero si van a escucharlo nuevamente mis jóvenes, ¿no? Así que tenía que buscar otro tema. No podía quedarme con el mismo. Hasta que hace poco también, siendo mentorizado por el pastor David, puedes alcanzar a más personas con el mismo tema. Así que no te dé pena poder enseñar el mismo tema tal vez a otro público. Y sobre todo, pues teniendo la maestría de él, cuando él también expuso en la iglesia en 2 cultos, y supo que yo iba a estar en el primer culto escuchando sus enseñanzas, y en el segundo culto también dijo, vamos a cambiar un poquito la dinámica del tema con una nueva ilustración. Usted viera los cambios que hizo el pastor David para la experiencia que él también tiene. Pero él estaba modelando qué hacer en circunstancias en las que también posiblemente te toque exponer al mismo público. Y somos responsables de quizás cambiar la dinámica, la forma de presentar, aún con el mismo tema. Pero por la gracia de Dios, como reitero, he tenido esta oportunidad de estar compartiendo la palabra por mucho tiempo. Les tengo aquí unas diapositivas que les quiero compartir, pero al mismo tiempo he pasado al pastor David para que comparta por WhatsApp al grupo de la capilla un PDF. En este PDF está lo que podría decir mi borrador o mi blog de información. Todo lo que he cogido para sacar, para concluir luego y presentarlo en un bosquejo. Entonces, lo que voy a compartirles no es la ley. Y tampoco posiblemente no sea la mejor manera de hacerlo, sino es la manera en la que Dios me ha estado usando y en la manera en la que yo he estado, de alguna manera, exponiéndome a la palabra y luego trayendo a los hermanos que compartir. Así que no lo tome tan a ligero, pero si esté desafiado a decir, yo lo puedo hacer mejor, excelente. Ese es el punto, que usted lo podría mejorar y puede usted adquirir algunas cosas de las que yo estoy haciendo. Entonces, permítame presentarle una escala de lo que hago para una enseñanza. Bueno, lo primero que hago, dependiendo si la enseñanza es expositiva o si es temática, hay diferentes tipos de sermones, permítame presentarle el temático, porque el tiempo no nos va a alcanzar para más cosas. Lo primero que hago es buscar, ¿sí? Es lo primero que hago, buscar qué versículos hablan de ese tema, pero buscar más otras cosas. Lo segundo que hago, que luego lo vamos a ver al detalle, es especificar. Porque de tanta información, de tantos versículos que uno encuentra, uno necesita encerrarlo y decir, solo voy a considerar estos porque tratan un aspecto en común, por ejemplo. Lo tercero que hago es consultar. Consulto versiones, consulto autores. Por ejemplo, en las noches estoy llevando el tema en la iglesia sobre los dones espirituales. Y hay libros que hablan sobre dones espirituales, como Billy Graham, por ejemplo, tiene su libro del Espíritu Santo y un segmento habla sobre dones espirituales. Y consulto el libro para ver cómo lo desarrolla él, cómo está bosquejado su tema. Lo cuarto que hago es examinar toda la información que he adquirido y luego lo presento en un bosquejo. Así que lo primero que quiero mostrarles es buscar. De hecho, la mayoría de las fuentes de mis enseñanzas por muchos años han sido mis devocionales. Mis tiempos de estudio personal, esos han sido la fuente donde Dios me ha hablado. Casi siempre la mayoría de mis prédicas han sido basadas en esto, porque es el contacto que he tenido con Dios, es lo que Dios me ha dicho a mí. Así que, obviamente, podría decir que tengo la autoridad para poder hablar de ese tema, por lo que Dios me ha dicho a mí directamente. Así que si me invitan para predicar o enseñar, el lugar donde busco, de dónde sacar esa información, obviamente es buscar en el historial de mis estudios personales. Una vez un pastor me dijo, cada vez que tú enseñas la palabra de Dios, trata de guardarlos con un tema, con un título, porque son tus semilleros para próximamente enseñar. Así que cada devocional que usted tiene, cada pasaje con el que usted se topa, lo podría titular, porque prácticamente es un pequeño borrador, es su base, su fuente, y podría clasificarlo. Si lo escribe en cuaderno, podría usted guardarlo en ficheros. Esto lo estudié en un momento en un devocional y lo encuentras. Si lo usas en una computadora, también lo podrías ordenar y ya tienes de dónde sacar. No necesitarías mucho que hacer.
Así que el primer lugar donde uno busca de dónde puedo sacar temas es en el historial de nuestros estudios personales. Quizás solo deberíamos añadir orden, porque tal vez no estamos siendo ordenados en cómo debemos cómo debemos ordenar nuestros estudios. Lo siguiente, de donde yo pueda buscar, es buscar palabras equivalentes en otras versiones. Porque a veces hay temas relevantes que, por ejemplo, te dicen, habla sobre los vicios. Y quizás no vas a encontrar la palabra vicio en la versión Reina Valera cuando tú coges la concordancia. Pero coges una Biblia como la Dios habla hoy o coges una Biblia más actual y vas a encontrar esa palabra. Y luego vas a la versión Reina Valera en el mismo texto y ya tiene su equivalente. Así es como yo busco temas actuales que quizás para mis adolescentes, como estoy tratando el tema de adicciones o de vicios en la reunión de adolescentes, y puedo buscar temas que hablen de esto. Obviamente, cuando hablamos de vicios y adicciones, hablamos también de malos hábitos, hablamos de malas costumbres. Todos esos elementos podían comprender esta definición. ¿Dónde puedo buscar también para sacar un tema? Bueno, buscar pasajes que traten el tema ampliamente. Algunos dirían acerca de esto, los pasajes que tratan profundamente un tema. Si usted va a hablar de la resurrección, ¿qué pasaje consideraría usted para poder tratar un tema? Resurrección, 1 Corintios 15, sería una buena opción, ¿no es cierto? Porque ampliamente lo desarrolla. Podría usted considerar acerca del amor, 1 Corintios capítulo 13. Si quiere conocer los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12. Si quieres hablar de la felicidad, quizás el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y hay pasajes que siempre van a estar tratando ampliamente un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos esos pasajes que tratan ese tema ampliamente. Y ahí ya podrías tú iniciar cómo empezar a estudiar un tema. La siguiente forma es, y esto ha sido en mis primeros años, usar la Biblia de referencia Thompson. ¿Tiene usted alguna? ¿Tiene esta Biblia en su casa? Levante su mano, de paso que se estira. Ahí está. Lo que hago es, lo que siempre he hecho, y los que quizás en algún momento le voy a presentar mi Biblia Thompson, es la más viejita de todas mis Biblias, porque la he rebuscado y usted sabe que al final usted va a tener una referencia de temas, también de personajes y textos que hablan de referencia. Así que prácticamente he usado esta Biblia de estudio por muchos años con referencia a temas. Esta es una buena herramienta que debe estar en tu biblioteca. Actualmente también cuento con otro diccionario en el software Logos que se llama Diccionario de Temas Bíblicos. Los que tienen su PDF han podido quizás ver en la primera búsqueda que acabo de hacer. Si usted busca la palabra mundo en el Nuevo Testamento, usted va a hallarlo 199 veces. Solo buscándolo en la Reina Valera, 199 veces en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que se hace en esta búsqueda es copiar todos esos versículos. Es una práctica que también tengo. Se copia todos esos versículos. Pero también, si quieres, puedes buscarlo en la Biblia Thompson. En la referencia que dice, también está en el PDF. Lo he copiado para que puedas ver de lo que la Biblia Thompson dice. Pero también el diccionario de temas bíblicos también te arroja temas que puedes hablar sobre el mundo. Y también lo uso como recurso para poder encontrar qué dice la Biblia sobre el mundo. Bien, entonces, esa es la primera etapa. Cuando tengo que buscar un tema, que se me dice, pastor, tráiganos un tema para tratar, que sea de edificación o que sea de la eternidad, de lo que sea. Esta es la primera fase. Me pongo a buscar y tengo estos recursos para poder hacerlo. La siguiente etapa es especificar. Es escoger el tema de una manera específica. Porque si uno va al buscador, les dije que van en otras 199 veces en las que se repite mundo. No voy a usar todos. Y de hecho, también he copiado una referencia en el PDF de lo que dice el mundo. Y vamos a encontrar que mundo se usa para 4 formas. Uno, cuando habla de la creación. Uno, cuando habla de la gente. Uno, cuando habla del sistema caído. Y uno, cuando habla del orden de las cosas. Porque originalmente viene de una palabra, cosmo, de cosméticos, decorar. También se usa en esa connotación. Entonces no puedo yo usar todos los versículos a mi libre criterio. Porque en la traducción española está mundo, mundo, mundo en todos
en todos los versículos que he encontrado. Entonces lo que yo trato es de especificar. Si voy a hablar del mundo como sistema caído, los voy a clasificar por ese tema en común. Y eso es lo que hago. Cuando tengo todos esos versículos, voy a escogerlos por el tema específico. Y en este caso sería tratar el mundo como el sistema caído, el sistema pecaminoso, como lo conocemos. Lo siguiente que haría es clasificar los versículos por su contexto temático. Hace la misma referencia, pero lo que hago, al menos siempre con el software Logos, que es del cual yo me guío, es encontrar de qué está tratando el autor y qué es lo que está diciendo el autor acerca de esa palabra, por qué la está usando. Y la voy a clasificar por su contexto temático. El autor lo está citando. ¿Por qué habla de la resurrección? Por ejemplo, Pablo. ¿Por qué mete en el tema Juan acerca del mundo? Y si hacemos una búsqueda, vamos a encontrar que Juan el apóstol es aquel que usa más veces la palabra mundo en su evangelio y también en sus cartas. ¿Pero por qué las usa más? Entonces vamos a poder clasificar esta expresión por cómo se está usando en su trasfondo. También realizo preguntas que el texto naturalmente va a responder. Por ejemplo, el texto que dice, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Pero luego también nos encontramos con, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y pueden hacer una pregunta entre los dos textos, ¿cómo Dios ama al mundo? Y luego dice, no améis al mundo. Bueno, si vamos a buscar la raíz de esa palabra, cuando está diciendo Dios amó al mundo, está hablando a la gente, a las criaturas. Y cuando vamos a 1 de Juan, está hablando del sistema maligno y pecaminoso. Entonces vamos a, de alguna manera, hacer esta pregunta, ¿por qué esta diferencia? Y se va a responder automáticamente. Cuando dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, hacemos preguntas, ¿por qué Dios no quiere que amemos el mundo? ¿Por la vanagloria de la vida? ¿Por los deseos de los ojos? ¿Por los deseos de la carne? Y porque el amor del Padre no está allí. Entonces, naturalmente ese texto está respondiendo a algo. Y estoy haciendo preguntas que el texto está respondiendo. Y de alguna manera así ya estoy direccionando mi tema. Ya hay un prebosquejo allí. Porque esas preguntas me están haciendo que estoy simplificando la idea. Estoy viéndolo de una manera más específica, por decirlo de una manera. Y esta es la siguiente etapa, de especificar. La tercera es consultar. Antes, cuando solo tenía mi Biblia Thompson y solo tenía mi Reina Valera, me era difícil practicar esto. Ya estando aquí en el seminario con el pastor Fernando Hidalgo, es que en los estudios que se hace uno tiene que hacer obligatoriamente una comparación de versiones. Y pues me adquirí mi Biblia física de Biblia textual, la edición número 3. Me conseguí también la NBI, me conseguí la Biblia en Jerusalén, la Nácar Colunga también. Pero ya luego con el software Logos, tengo por lo menos unas 10 versiones. Y siempre mi consulta está para la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, está también la Biblia textual, la NBI y la Nueva Traducción Viviente. Y hay una versión que quizás no es muy conocida, que es la versión judía del Nuevo Testamento. Pero siempre hago estas consultas porque la otra versión siempre te va a aclarar para ver desde otro ángulo el cambio, la equivalencia que hace de palabras en la traducción. Así que siempre observo las distintas versiones. Esto me va a ayudar. Luego también hago una vista panorámica de cómo tratan los libros el tema. Y este es el tiempo de consultar, como les decía en un inicio. Buscamos libros de tal autor que esté tratando el tema y vemos cómo lo ha bosquejado. Solo es una vista panorámica. No vamos a posiblemente leer todo el libro. Si tienes el tiempo, lo haces. Si no, siempre me gusta hurgar para ver cómo lo está desarrollando. ¿Por qué primero lo divide y luego lo define? ¿O por qué lo define y luego lo divide? ¿Cómo está distribuyendo el tema? ¿Por qué solo lo especifica en marco teórico? Hay otro que da cuestiones prácticas. Entonces, esta consulta me permite hacer observaciones, tanto en las versiones como en la vista panorámica. Tales observaciones pueden ser, en tal versión hay un énfasis en tales palabras. O, ¿por qué se obvia tal palabra? Tal vez en el original no está.
o se usa un equivalente que pone mayor énfasis. Si uno ha leído posiblemente un comentario de algún autor conocido, va a decir, esto no está en el original. Y uno va a investigar, a ver otras versiones. Sí, en otras versiones no está incluyendo esa palabra, pero los traductores lo han incluido porque el contexto te permite añadirlo para que se pueda entender lo que se está refiriendo. Entonces hay observaciones que van a saltar por simplemente comparar versiones. Así que te animo que consultes otras versiones que puedas tener. También cuando hacemos la consulta a otros libros, vamos a ver cómo se aborda tal vez ese tema desde la óptica de los atributos de Dios, o también vamos a ver cómo trata el autor ese tema desde la óptica de las necesidades del hombre. Hay distintos ángulos que a veces los autores de libros pueden tratar el tema. Así que hay observaciones que se van a presentar cuando hacemos este tipo de consultas. Entonces, repasando, lo primero que vamos a hacer siempre es buscar. Y la primera oportunidad para buscar siempre va a ser nuestros estudios personales. Luego por medio de concordancias, luego si tienes una Biblia de estudio, si tienes libros de referencia, todo eso te va a ayudar para buscar el tema que quieres encontrar. Lo segundo que se va a hacer es especificar, porque de tanta información quieres condensarlo. Es muy general. Y luego vas a consultar, al menos lo que hago siempre es consultar, en versiones y en libros. Lo siguiente que hago es examinar. En el PDF que tienen, he puesto una tabla, el texto que habla acerca del mundo como sistema pecaminoso, y al costado he puesto el contexto del autor. Porque a veces en los sermones temáticos, o en las enseñanzas temáticas, uno se olvida de lo que Pablo quiso decir, o de lo que el autor consideró usando esa palabra o ese versículo. Solamente lo queremos usar para argumentar nuestra idea o al punto que queremos llegar. Pero si somos responsables en el estudio de la palabra, tenemos que examinar esa cita bíblica en referencia a lo que el libro trata o por qué lo está tratando el autor. Entonces hay preguntas que me puedo hacer cuando estoy buscando el contexto del autor. ¿Por qué abordó el tema? ¿Por qué lo mencionó? Buscando la respuesta de cómo abordó el tema. Le dio bastante énfasis como yo le estoy dando porque a veces el autor no le ha dado, solo ha hecho una mención para llegar a algo más importante. Pero nosotros le estamos dándole el énfasis porque mi buscador me dio esa palabra y parece que es interesante. Pero ¿cómo lo abordó? ¿A quién fue dirigido el tema? ¿Puede coincidir también mi público con el público de él? ¿El propósito que él tenía con el mío? ¿A quién fue dirigido? Son preguntas que me van a contextualizar para ver si me doy el permiso de usar ese versículo en mi tema. Porque no solamente es usarlo, es ser responsable de ver si realmente coincide con mi tema, si realmente el autor también está hablando de ello. Lo siguiente que hago, este recuadro, usted tiene la primera columna, los versículos de la Biblia que hablen del tema. Lo siguiente es responder preguntas al contexto del autor. Y lo tercero es lo que yo entiendo. He leído el texto, estoy viendo el contexto de ese versículo. Ahora, ¿qué yo entiendo? Entonces voy a escribir lo que yo entiendo acerca de lo que está diciendo ese versículo. Prácticamente ya lo estoy desarrollando, pero y estoy en la etapa de examinar. Y es lo que a menudo siempre hago. Y de hecho, cuando uno ya tiene esta práctica, uno ya está desarrollando el tema. Al inicio hay que llenar la hoja, pero luego con la práctica ya uno pasa a veces al bosquejo en sí. Entonces, aquí tenemos qué está diciendo el autor. Es una pregunta que nos hacemos en lo que entiendo. Lo que dice también en otra parte, el autor mencionando la misma palabra, es otra. Y lo último que hago en un sermón temático ya es bosquejarlo. Es decir, ya después de examinar las palabras, puedo saber de qué está hablando ese versículo y si este puede ser mi primer punto o mi segundo punto o tercer punto. Y posiblemente algunos versículos van a coincidir en un énfasis, en algo que está resaltando. Entonces los voy a estar separando, clasificando ya para formar un bosquejo. Y siempre lo que tengo es un borrador. Mi esposa se queja de los papeles que tengo a veces en el escritorio, porque está el lapicero ahí. Esto es un preliminar. Siempre un bosquejo para mí es un borrador, hasta que ya pasa a la computadora
y ya está para poder presentarlo. Por ejemplo, una de las cosas que a simple vista, analizando los versículos, puedes tener un prebosquejo, es que el sistema pecaminoso que es el mundo, letra A, lo dirige el diablo. Hay textos que hablan de esto. Luego, que es una amenaza a los creyentes. Por eso el Señor dice que no amemos al mundo y las cosas que están en el mundo. Ha sido vencido por el enemigo, porque el Señor dice, yo he vencido al mundo. Y si te das cuenta, cada texto que está hablando ya te está dando subpuntos o puntos principales. Esta es la forma en la que desarrollo el tema, el sermón o la enseñanza temática, iniciando desde buscar hasta bosquejar. Y luego de bosquejar, como uno de mis pastores lo llamaba, es ya darle carne al esqueleto, porque un bosquejo es como un esqueleto. Ya le empezamos a añadir su ilustración, ya le empezamos a añadir un ejemplo, una experiencia, ya empezamos a añadirle carne al texto. Entonces, esta es la forma. Luego, si podemos cambiar, ¿qué diferencia hay entre un sermón temático y uno expositivo? Bueno, quizás la diferencia básica es que nos vamos a quedar en una porción bíblica. Vamos a sacarle jugo a ese pasaje solamente. Y un ejercicio que me ayuda, para los que quizás conocen o han visto mi Biblia física está casi nueva. Uno dirá, pastor no lee su Biblia. Pero si revisan mi tablet, van a poder ver que mi Biblia virtual está más subrayada. Y yo he usado dos softwares. Uno que está más económico, por decirlo de manera que puedes alcanzarlo, es el software Eastward. ¿Alguno ha escuchado de Eastward? ¿Sí? Ahí el hermano lo ha escuchado. Si quieres saber más de este software, puedes acercarte a mí en otro momento, porque también tengo los paquetes de diccionarios, de comentarios, que puedes añadirlo a tu celular o a tu tablet. Para la computadora no tengo, solamente para tablet o celular. Pero es lo que he usado por los primeros años antes de tener el último software, que es el Logos. En el Eastward te permite subrayar. Y lo que siempre hago en una porción bíblica es resaltar las conjunciones. Hablamos de conjunciones como el por tanto. Hablamos del para qué, del por qué, el y, así que, el cómo. Todas esas palabras las voy resaltando porque cuando vuelvo al pasaje, naturalmente ya sé con qué propósito se está dirigiendo el autor. ¿Cuáles son sus argumentos? Los por qué. ¿Cuáles son sus fines, sus propósitos? Los para qué. ¿Cuáles son sus ilustraciones cuando él empieza a dar un ejemplo? El así como. Entonces, esos resaltados que puedo yo hacer en mi Biblia virtual, cuando yo voy a ir a ese pasaje para estudiarlo, ya me está dando un orden, una línea de pensamiento. Es una de las prácticas que hago para estudiar solo una porción. Ya no varios versículos dispersos, no solo uno. Y posiblemente me voy a quedar allí. Aunque tengo antojo de escoger un texto de otro lado, casi siempre me quedo en ese pasaje. Entonces, el subrayado. En el caso de los colores, usualmente cuando se trata de Dios uso el color azul, porque habla de celestial. Cuando habla de vida o crecer, uso el verde. Cuando habla del amarillo, habla de algo que se prendió, el entendimiento, algo de iluminación, algo para saber, conocer. Y así tú puedes usar los colores y esto va a clasificar los temas. Y mi Biblia está subrayada, mi Biblia virtual está subrayada de esa manera, en la que tú puedas observar cómo hacerlo. Permítanme solo compartirlo. Aquí pueden ver, por ejemplo, una porción de la Biblia. Quizás no lo pueden ver de lejos, pero he engrandecido la palabra por qué, para que siempre sea la palabra que resalte. Luego he subrayado las palabras azules, naranja, verde. Y cuando uno tiene quizás una aplicación, hasta tienes logos o stickers de corazón, de la ley, de un espíritu, que de alguna manera ya te está ilustrando de lo que el versículo está hablando. Particularmente a mí me facilita el poder observar el pasaje ya subrayado. Cuando le hago una segunda lectura para poder tratar un tema en particular, ya sé por dónde dirigirme. Cuando también vamos a hablar de un sermón posiblemente expositivo, algo que recomiendo hacer es tener varias lecturas de la porción que vamos a estudiar, pero también
observar estos videos de Proyecto Biblia. ¿Has escuchado de Proyecto Biblia? ¿Sí? Algo que también hago es, el Proyecto Biblia te trata panorámicamente acerca del libro, entonces me ubico en un contexto. También lo escucho, lo veo, y eso me ayuda a saber en qué terreno estoy caminando y qué voy a estar considerando al hablar. Entonces, son otras maneras en las que también me ejercito o practico para poder tratar el asunto de cómo enseñar la palabra de Dios. Y de alguna manera, ¿qué hacer cuando tenemos tanto que enseñar? Bueno, creo que la tarea de nosotros los pastores o los maestros en la iglesia es como lo dijeron los apóstoles: no podemos dedicarnos a las mesas por dejar la palabra de Dios. Es a lo que nos dedicamos. Y allá lo que tenemos que hacer, sí o sí, es estudiar constantemente la palabra de Dios. No tanto por la necesidad del pueblo, sino por nuestra propia necesidad. Y Dios nos va a dar allí las enseñanzas que el pueblo va a necesitar. Sobre todo con autoridad, porque lo he leído, lo he estudiado. Fácil sería solo copiar, porque usted va a encontrar, por ejemplo, de John MacArthur, los sermones de John MacArthur. ¿Lo he escuchado de estos volúmenes, bosquejos, para que usted solamente los enseñe? Pero te pierdes de toda una riqueza de involucrarte en el texto y estudiarlo. Hay una riqueza única, una experiencia única. Allí es donde siempre he dicho, saboreas la leche espiritual no adulterada, sino de primera mano, la que verdaderamente te nutre, la que cambia tus pensamientos, tus convicciones, tus acciones. Estudia la palabra de Dios. Como dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Creo que la base de todo es siempre la lectura. Yo he sido movido desde que era adolescente a ir a la palabra de Dios amando las historias. A los que son quizás de mi generación saben de los concursos bíblicos en las iglesias. Actualmente ya no se hacen concursos bíblicos. Yo tenía que leer la historia y me he enamorado de la historia de David. Posiblemente me puedo saber la historia de David quizás al revés y al derecho. Porque aparte de ganarme los concursos y los premios, también los he preparado. Cuando uno se encarga de estudiar un pasaje y mover a los niños o a los jóvenes a responder preguntas en un concurso bíblico, uno también está aprendiendo, porque está buscando versículos. Recuerdo una época cuando no solo buscaba preguntas, sino buscaba datos curiosos. Y lo llamaba, ¿han encontrado algo curioso aquí? ¿Cómo qué? ¿Por qué el enemigo mandó a que los israelitas se saquen el ojo derecho? ¿Y por qué no el izquierdo? Es algo curioso. Otro curioso es por qué es que Gedeón aprobó a los del ejército, aquellos que se inclinaban y traían el agua con la mano, y no a los que en posición de animalito están tomando agua. Son elementos curiosos, y esto los empujaba a mis jóvenes a no solo leer la historia, sino a encontrar elementos que a veces están desapercibidos. Busca algo curioso. Bueno, y estas son las muchas maneras en las que he podido dinamizar con las escrituras. Espero te pueda ayudar también a que puedas tú adquirir algunas de estas e implementarlas en tu vida. Es lo que puedo compartirles en esta mañana, estimados. Y estemos siempre enriqueciéndonos, siempre con la disposición de aprender, porque nunca vamos a llegar a decir que ya tengo una técnica infalible para tener las enseñanzas cocinadas y preparadas. Por el contrario, siempre dependemos de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, para poder edificar al pueblo de Dios. Amén. Consideramos un momento de oración. Amado Señor, te agradecemos por este momento, por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra y leerla en nuestra versión, en nuestro idioma. Te agradecemos porque tenemos tu Espíritu, que es el que nos ilumina cada vez que nos encontramos con tu palabra. Gracias por los maestros, los profesores en el seminario y también en nuestras iglesias, que desde el púlpito, desde una clase de escuela dominical, siempre han modelado una forma de estudiar tu palabra. Y en la actualidad también, quizás con la tecnología, quizás con los recursos que hay, permítenos, Señor, estudiar tu palabra, profundizar en ella. Danos los recursos necesarios, Señor,
para poder adquirir, sean diccionarios, concordancias, quizás alguna aplicación, porque no queremos quedarnos cortos. Queremos, Señor, llegar a más gente, queremos influenciar con tu palabra a más personas. Te rogamos, Señor, que puedas seguir obrando en tu misericordia en nosotros, para desde tu palabra, Señor, edificar las vidas de los que nos rodean, de los que has puesto que ministremos. Señor, gracias por esta oportunidad tan grande y síguenos tú perfeccionando para esta obra de ministerio. Te alabamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Rubén. Tenemos algunas preguntas, si puede quedar en Zoom aquí. Y yo tengo algunas 2 preguntas para hacerte. ¿Qué tan tarde en el proceso siente que ya tiene el título de lo que va a enseñar? ¿Es temprano que ya tiene un título o es más tarde en el proceso? A veces el título ya lo tengo de un inicio, pero es porque la anticipación es muy importante, ¿no? Cuando te preguntan o dicen, vas a enseñar y es a 3 días, es muy complicado a veces. Pero si te lo dicen un mes, ya mi mente está buscando un tema y ya está relacionando qué hacer, cómo encontrar, cómo especificar el mundo, ya, pero qué trato acerca del mundo, qué quiere específicamente. Cuando tenemos anticipación, el título se va a pulir, se va a hacer más, ¿cómo decirlo?, más fino, por decirlo de una manera. Puede salir al inicio o a veces resulta al final. Al menos siempre he variado en ese aspecto. No siempre ha sido al final o no siempre ha sido al inicio. Pero cuando me dan más anticipación es cuando puedo buscar un tema hasta más loco. Porque buscas una palabra que llame la atención o capture. Pero eso requiere más tiempo. Pero puede ser el inicio o el final. Y en el proceso de pulir los puntos, ya tiene más o menos, creo que voy a mencionar ese punto, pero ahora hay que pulirlo, ¿no? ¿Qué tan tarde estás todavía puliendo en el proceso? ¿Es 1 hora antes de predicar o el día antes o cómo es en tu proceso? Bueno, como siempre tengo mucho que hablar, mucho que decir con los temas que trato, porque hay muchos versículos. Algo que he aprendido es por lo menos tratar un solo punto. Entonces, lo que hago es crear una serie. Así que me voy a enfocar en pulir solo uno. Antes, es como que al inicio le daba a los hermanos, coman, de todos, 5 puntos de golpe, pero no salían tan pulidos, por decirlo de una manera. Entonces, lo que hago es más, si tengo 7 puntos, no, 7 mensajes. Para enfocarme en uno solo y que pueda llegar bien. Porque si no, darlos todos, y con alguien, como usted me decía el otro día, cuando alguien dice, ¿me va a dar solo un día de enseñanza? Porque tengo mucho que decir. Mejor 2 o 3, porque me va a quedar corto el tiempo. Pero prefiero pulirlo por uno. Y de alguna manera toma más tiempo. Y quizás vamos a notar que un punto está más pulido por lo más actualizado que esté, por lo más relevante que suene. Porque quizás está semi-pulido y a veces va a depender del tiempo. Si vas a enseñar a varios públicos, vas a notar que posiblemente está todavía a término medio cuando se habla en cocina, que falta cocinar un poquito, pero se puede pasar. Ya. Ok. Y en el proceso de entregar los puntos a otras personas, algo te ocurre en el momento, ¿no? Oh, necesito agregar esto. ¿Qué porcentaje de tu presentación promedio es algo que Dios te está hablando en el momento y que no era planificado? ¿Esto ocurre mucho o poco? ¿O todo tiene que tener planificado? ¿O la mitad sale como yo creo que Dios quiere que me lo lleve en otra parte? ¿Cómo es? Bueno, fui enseñado a escribir todo lo que voy a decir. Okay. O sea, mi profesor, que fue el pastor Javier Trejo, en la Escuela de Misiones del Cóndor, nos dijo, escribe todo lo que vas a decir. Todo. Y respeta cada cosa que vas a decir. No salgas, porque en el momento de la enseñanza, y esto puedo agregarlo, y esto también, y sale, ¿no? Entonces, fui enseñado así en un inicio. Ajá. Y me ceñía a esa forma. Solo lo que está escrito. Pero conforme uno va aprendiendo la palabra de Dios, uno se da cuenta que eso que voy a mencionar, sí lo pensé en algún momento también. Al menos me pasa. Sí lo consideré, solo que no lo apunté y se me olvidó. Pero luego, en el momento de la enseñanza, eso lo iba a mencionar y lo menciono, ¿no?
Entonces, hay momentos en los que quizás hay que discernir si es óptimo mencionarlo o no, porque a veces no cuadra. Me ha pasado a mí que a veces también consideré una ilustración de último momento y cité a un hermano de la iglesia. Y no era tan malo la cita, pero luego el hermano se me acercó y me dijo, me hubieses dicho para considerar mi nombre al momento de dar el ejemplo. No era algo malo, por si acaso, pero me hubieses dicho. Y eso me enseña a que considerarlo más. Entonces, hay que quizás tener el discernimiento porque a veces algo que se te ocurre en el momento podía ser que no cuadre o no caiga bien a algunos también. Sí, muy bien. Y cuando está estudiando para hacer el sermón final y todo está en tu mente, está en tu corazón, ¿en qué momentos estás orando por el proceso? ¿Durante todo el proceso o terminas el sermón y ores un buen rato? ¿O cómo es que integras la oración en tu preparación? Bueno, desde el momento que me dicen, hago una oración pequeña, Señor, guíame, hazme recordar pasajes, llévame a donde antes he estado. Esa es mi primera oración inicial. Luego, antes de entrar al pasaje, siempre considero que es como entrar al terreno santo. Como dijo Moisés, como dijo el Señor a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que entras es santo. Entonces, es siempre antes de, siempre es en las mañanas, ¿no? Cuando la bebé, la esposa están descansando, hay silencio. Entonces, tomo mi espacio, saco mis calzados de los pies, doblo mis rodillas y oro al Señor para que pueda hablarme sobre ese pasaje. Y hay momentos en los que es el mismo texto. ¿Qué está diciendo? Hay posibilidad 1, posibilidad 2, posibilidad 3, posibilidad 4. Señor, ¿qué está diciendo? Entonces hay esta dinámica de hablar con el Señor en el mismo momento, como si Él estuviera a mi costado enseñándome. Entonces, podrían decirme loco, quizás hablando ahí solo, pero es lo que también hago. Así que la oración está en el inicio, está en el proceso, pero también antes de presentarla, ¿no? Hay este temorcito de, Señor, como dijo Pablo, ¿no? Estoy con temor y temblor delante de ustedes porque solo quiero presentar a Jesucristo crucificado. Amén. Bueno, el principiante tiene idea de que, me han pedido hablar y qué voy a decir, cómo voy a llenar la hora. A ver, tengo que hablar más de esto y más del otro, ¿no? Me imagino que después de 20 años de enseñando que esto no es la preocupación. ¿Qué es la preocupación ahora? Si no es para llenar la hora. Bueno, si no es para llenar la hora, mi preocupación es, espero que termine a la hora o también pueda haber otra oportunidad para enseñar porque queda corto. Gracias a Dios, la mayoría de las veces que enseño siempre son por series, así que no me quedo corto. Pero a veces mi pastor principal puede decir, pero trata ahora este tema, y me quedo corto. Así me pasó con 1 Corintios, el estudio que estaba llevando en la iglesia. Estábamos en el capítulo 12 y íbamos a entrar al 13, al himno del amor. Y necesitamos este tema, sí, ¿no? Pero siempre hay es buscar oportunidades. Y a veces el tema que querías tratar aún se podía aplicar para matrimonios, por ejemplo, ¿no? Y se puede aplicar para los jóvenes. Así que es buscarle la aplicación, ya que el mensaje que ha dado Dios, como una vez usted lo enseñó, es para todo público. Como usted dijo, todos los pasajes son matrimoniales. ¿Por qué? Porque son cristianos, ¿no? Son hermanos en la fe y necesitan practicarlo todo. Así que si lo vemos de esa óptica, no podemos solo limitarnos a pasajes que solo están hablando de ese tema. Cuando todos los temas se pueden aplicar a todo cristiano. Okay. Y cuando usted prepara para esta presentación, ¿cuánto tiempo demora en poner? Porque esto practica, ¿no? Y es consciente, pero ¿cuánto tiempo requiere para preparar para perspectivas hoy día? Bien, esto fue desde que me lo dijo la semana pasada. Empezar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque nadie me ha pedido, ¿cómo haces tus estudios? Más es coger un tema de la Biblia y exponerlo. Entonces ¿qué cosas he estado haciendo? Era volverme intencionalmente a examinarme qué he estado haciendo y qué me ha estado exponiendo Dios desde hace tiempo para encerar, pulir, qué cosa. Entonces era volver y ver esto hago y esto hago y esto hago, porque con el tiempo empiezas
lectura, empiezas comparando, pero luego te das cuenta que todas esas se están dinamizando ya de forma natural y fluida, que a veces ni te das cuenta. Pero me ha tomado pues lo de anoche y dije, voy a meter el sermón expositivo también, no, esto se va a alargar más. Entonces solo traté el aspecto temático para poder hablar, porque es el área posiblemente que he trabajado más en todos estos años. Ya. Yo también me encuentro cortando la mitad del mensaje y dejándolo para otra fecha porque solo vamos a tener tanto tiempo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo demoró en preparar para eso? Bueno, ayer me tomé desde recabar primero qué es lo que hago, poner mi lista de cosas que hago y luego, pero ¿cómo lo ordeno? Esto es en el aspecto de buscar información. Esto es examinar. Entonces, primero fue recabar todo lo que hago, luego clasificarlos por en qué categoría entra cada parte y luego tratar de ordenarlo para presentarlo. Entonces, ¿Y esos hábitos son consistentes, más o menos sigue el mismo patrón? Sí. Sin tenerlo como, eso es mi plan, tengo que seguir mi plan. Es más que ha llegado a ser un hábito. Exacto. Yo hago esto y después hago el otro y siempre termino haciendo el otro. Yo creo que para la mayoría es así. No tenemos un plan fijo, sino que en el desarrollo de temas se adquieren más y más buenos hábitos. Sí. Ya. Bien hecho. Muchas gracias por compartir hoy día. Muy bien. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Como Jesús dijo, santifícalos con tu palabra es verdad. Sí. Como Pedro dijo, debemos ministrar conforme a tu palabra y conforme al poder que tú das. Entonces, que tú hagas que nuestras enseñanzas desarrollen la semejanza de Jesús en el oyente. Gracias por enseñarnos no solo qué debemos de enseñar, sino cómo debemos enseñar. Y gracias por los modelos en la Biblia de buena enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.